Saludos, mi nombre es Sergio Marchena, soy estudiante del doctorado en Educación Matemática del Instituto Pedagógico de Maracay, Rafael Alberto Escobar Lara. En esta oportunidad vengo a disertar sobre la investigación en educación matemática, paradigmas que tributan a la producción del conocimiento. Construcción del problema de dimensión epistémica. Según Godino 2003, en el ámbito de la educación matemática, se sostiene que un problema de investigación adquiere un carácter epistémico cuando surgen tensiones entre la realidad y la reinterpretación de categorías teóricas que permitan comprender su complejidad. Desde esta perspectiva, se debe desechar la idea simplista de plantear el problema con una interrogante inicial, situándola como una construcción teórica que articula la práctica, la reflexión y la fundamentación conceptual. Desde esta visión, según este autor, nos invita a comprender que la problemática investigativa en educación matemática es un proceso dialéctico donde convergen las experiencias pedagógicas y el análisis epistemológico. En cuanto a los paradigmas de investigación, Lincoln y Guba, 1994, señalan que los paradigmas son sistemas de creencia que orientan la comprensión de la realidad, la ontológica, de la relación investigador-objeto, la epistemológica, y los métodos de acceso al conocimiento, la metodológica. Es de resaltar que en toda investigación en el campo de la educación matemática convergen la experiencia pedagógica y el análisis epistemológico. Esto no es más que la integración de la práctica docente con la comprensión del conocimiento matemático, favoreciendo una reflexión crítica sobre cómo se construye, se enseña y se aprende la matemática en contextos educativos. El propósito del estudio. La consolidación de la educación matemática como campo científico autónomo ha generado la necesidad de reflexionar sobre los fundamentos que orientan la producción del conocimiento. Esto quiere decir que no se trata únicamente de enseñar matemáticas, sino de comprender cómo se investiga aquello que se enseña y que se aprende. Es por ello que la inquietud de realizar este estudio surge en mí en función de analizar los paradigmas que configuran la investigación en educación matemática, reconociendo que toda indagación se sustenta en supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, que condicionan la manera de comprender la realidad educativa. Se enseña y se aprende. Partiendo de reflexiones propuestas por FON 2007, la educación matemática trasciende lo instrumental y se configura como un espacio de análisis de fenómenos complejos vinculados al pensamiento matemático, a la enseñanza, al aprendizaje y a los contextos socioculturales, fundamentando la producción del conocimiento y del estudio, invitando a estudiar a la educación matemática como una práctica educativa y como un campo de investigación científica. Todo esto cumple con el propósito de cómo los paradigmas tributan a la producción de conocimiento, a su consolidación en el campo científico. Fundamentos teóricos del propósito. Según FON 2007, se considera que la educación matemática posee una doble naturaleza, conjunto de prácticas de enseñanza y aprendizaje, y al mismo tiempo el estudio del carácter científico de esos fenómenos. Considera la doble dimensión en la educación matemática. No es suficiente enseñar matemática, es necesario investigar cómo se enseña y cómo se aprende. La doble dimensión práctica de investigación legitima la necesidad del presente estudio. También, Flores 2017 nos dice que mejorar la práctica educativa puede surgir desde una propuesta curricular actualizada y contextualizada, o desde la investigación situada en el aula. Esta perspectiva confronta dos posturas: investigación extrema e investigación desde la práctica docente. En mi opinión, ambas deben articularse. Paradigmas en investigación.
Guba y Lincoln, 1994 y 2004, consideran la ontología, la naturaleza de la realidad, la epistemología desde la relación sujeto-objeto, la metodología, esa forma de conocer. El paradigma no solo es un método, es una forma de comprender la realidad educativa. Caminos paradigmáticos en educación matemática. Paradigma positivista. Erner, 1991, dice que la perspectiva que privilegia la mediación, el reconocimiento y la evaluación estandarizada, a evaluar desde indicadores cuantificables. Las perspectivas interpretativas y cualitativas, según Godino y Batanero, 1994, se refiere a comprender que la enseñanza exige entender dimensiones cognitivas, sociales y emocionales. El aprendizaje matemático es un fenómeno complejo que no puede reducirse a cifras. Fonte 2006, por su parte, él considera que la construcción debe ser dialógica, de significados en el aula, conocimiento que se co-construye en la relación docente-estudiante. La perspectiva crítica, según Snow, 1999, se refiere a que la investigación implica cuestionar estructuras de poder y condiciones sociales. La matemática no es neutral. Su enseñanza puede reproducirse o transformar realidades sociales. En cuanto al método teórico referencial, la matemática en enseñanza, aprendizaje, contextos socioculturales. La relación de estos tres fenómenos reconoce que el conocimiento matemático se construye considerando la realidad cultural y social de los objetos. Esto implica adaptar estrategias pedagógicas para que el aprendizaje sea significativo y vinculado con experiencias propias del entorno del estudiante. Ahora, referirnos a la educación matemática como campo científico, Godino 2003 considera que los problemas de educación matemática, las prácticas, evidencian tensiones que requieren categorías teóricas para que éstas mismas sean comprendidas. Brosseau, 1997, desde su teoría de las situaciones didácticas, él considera que el conocimiento matemático surge en interacción dentro de situaciones específicas. No existe enseñanza en abstracto. El contexto didáctico es indispensable para poder llegar a la construcción del saber. Rockford, 2006, él dice que el investigador debe atender prácticas discursivas y mediaciones culturales. Ponte, 2004, considera que la formulación de un problema implica una construcción teórica que transforma una situación concreta en objeto de estudio. En cuanto a los hallazgos, luego de hacer esta investigación, el problema de educación matemática es una construcción epistemológica. No surge solo de la dificultad práctica, sino de las articulaciones con marcos conceptuales, haciendo referencia a Godino y Ponte. La enseñanza es una situación didáctica situada. El conocimiento emerge en interacción con el contexto, según nos lo dice Brose y Rutherford. La investigación exige coherencia paradigmáticas. Los propuestos ontológicos y epistemológicos determinan el método, eso lo dice Guban y Lincoln. La producción del conocimiento se enriquece desde la pluralidad paradigmática. Lo cuantitativo, interpretativo y crítico no se excluyen, dialogan, según Erner y Smoot. Y finalmente, en cuanto a las conclusiones y reflexiones, tenemos que la educación matemática es simultáneamente práctica e investigativa. El problema de investigación es una construcción teórica, no es una simple dificultad empírica. Los paradigmas orientan la forma de comprender la realidad educativa. Y finalmente, la diversidad paradigmática
fortalece la producción científica en la creación del conocimiento en el campo de la educación matemática. Por su atención, muchísimas gracias.